Si estás en este vídeo quizás es porque te estás preguntando qué cámara instantánea elegir, ya que ahora apetece mucho sacar fotografías analógicas y sobre todo sacar fotografías instantáneas. Y bien, una vez tienes decidido que ya quieres una cámara instantánea, que te apetece mucho sacar esas fotos y tenerlas guardadas en ese preciso momento ya para toda la vida, dices, vale, ¿y ahora qué? ¿Instax o Polaroid? Pues bien, como algunos sabéis, yo tengo tanto la Instax como la Polaroid y os puedo contar sobre mi experiencia, cuál de las dos os puede convenir más y sobre todo qué diferencias más grandes hay entre una y otra. Así que nada, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Hay muchos factores a la hora de decidir entre Fuji Instax o Polaroid. ¿Por qué? Polaroid es quien siempre ha dominado el terreno de la fotografía instantánea. Sobre todo en los años 70, 80 se hizo muy famoso. Pero sí que es verdad que con la entrada de la fotografía digital fue perdiendo fuelle. Pero por suerte hoy en día hay muchas cosas que se revivan y podemos volver a disfrutarlas como hacía quizás 40, 50 o 60 años. Con lo cual Polaroid siempre ha sido el pionero a la hora de la fotografía instantánea. Tenemos por ejemplo a mítico Andy Warhol, que siempre iba con la Polaroid encima y de hecho sus procesos para hacer los cuadros era primero retratar con sus Polaroids, donde gastaba carretes y carretes. Pero hoy en día tenemos Fuji, que para mí es una súper gran marca, y dentro de Fuji tenemos en la sección Instax. Y bien, Fuji tiene cosas que para mí son mucho mejores que Polaroid. Al final Polaroid es como esa marca mítica, pero no tiene que por qué ser la mejor por ser la mítica. Pues bien, una de las primeras cosas que os voy a contar y vamos a comparar es sobre todo los tamaños de película. Por ejemplo, en la Fuji Instax un tamaño normal son las películas Instax Mini, que sería el tamaño que se utiliza. Lo bueno que tiene esta película es que es una película relativamente económica. Por el mismo precio de una caja de Polaroid, que una caja de Polaroid sería esta, tienes muchísimas más fotos, pero claro, hay una diferencia y a la vista está. Una es mucho más grande que la otra. Pues bien, ¿qué tenemos en la gama Instax? En la gama Instax tenemos tres tamaños. Tenemos las Instax Mini, las Instax Square y las Instax WAD. En las Instax tenemos las Instax Mini, que son estas que os he enseñado, tenemos las Instax Square y las Instax White, o como se pronuncie. Pues bien, las Instax Square son algo más grandes y sí que recuerdan a la Polaroid, ya que es un formato más cuadrado. Os lo pondré por aquí. Luego tenemos las Instax White, que es un formato como apaisado. Es realmente, para mi gusto, un formato muy bonito, ya que para retratar sitios como paisajes, montañas o donde haya mucha gente y realmente quieras abarcar mucha cosa, ¿no? Como sería un objetivo de una cámara que sea como un gran angular, realmente puedes hacer unas capturas absolutamente preciosas. Y luego, en cambio, Polaroid, ahora mismo tenemos dos formatos. Tenemos el típico, el E-Type, que sería el cuadrado de toda la vida, y luego tenemos la Polaroid Go, que es esa cámara pequeñita que sacó Polaroid hace pocos añitos, que es un juguete y es preciosa, y en cambio saca las fotos más pequeñas, aunque siguiendo su estética cuadrada, que sería ser así, pero un poquito así recortada, con lo cual vendría a ser un tamaño un poquito más pequeño que las Mini. ¿Qué pasa? Que el precio más o menos sigue estando ahí. En cuanto a precio, sin duda siempre gana Instax, porque Polaroid te vienen 8 películas siempre en sus carretes, cosa que con Instax te vienen 10. Pero no nos centremos solo en eso, porque las dos películas son realmente muy diferentes. Aparte de que tenemos muchas opciones de película, por ejemplo, yo en este caso aquí tengo un carrete sin empezar de la Polaroid en blanco y negro. Por ejemplo, Fuji también tiene el estilo monochrome, que también es en blanco y negro,
o dibujitos o ediciones especiales, o Polaroid por ejemplo tiene una edición especial de Star Wars, otra de verano que cada marco en vez de blanco es quizás de un color, o luego están los marcos negros, cosa que también tiene Instax. Al final en cuanto a eso son realmente muy parecidos. Pero sí que es verdad que en cuanto a precio, como siempre, gana por goleada Instax. ¿Y qué pasa con la calidad de la fotografía? Pues bien, os voy a enseñar, por ejemplo, los colores que saca tanto una como otra. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería una fotografía de una puesta de sol, por ejemplo, con una y con otra. Aquí tenemos, por ejemplo, una puesta de sol con la Fuji Instax. Como veis, mirar, realmente los colores se aprecian súper bien, se nota perfectamente que hay una gran puesta de sol, que hay ese fuego, como yo digo, en el cielo. Y en cambio, una puesta de sol realmente de fuego en el cielo con Polaroid sería esta de aquí. Como veis, también se puede ver claramente cómo predomina el naranja, pero sí que es verdad que los negros son más negros y en general la fotografía es más negra. Sobre todo, algo que se nota mucho en Polaroid es que los colores están más desaturados. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ese color vívido, no tienen un color muy vivo. Voy a buscaros otro ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos de una Polaroid que se nota que veis los colores tienen un poco como el mismo lavado, por llamarlo de alguna forma. Esto sería la desaturación, es como que está lavado, es como si lo hubieran lavado de la primera capa de ese brillo que ya no lo tiene. En cambio con la Instax, mira, aquí tenemos un claro ejemplo también. Esto es una planta y esto es una planta con la Instax. Como veis, se ven mucho mejor estos colores así más brillantes, y cuando haces fotografías por ejemplo a personas se nota mucho más. Mira, os pongo por ejemplo este ejemplo donde salgo yo, ¿vale? Y luego aquí otro ejemplo donde salgo yo también, y esto es el interior. Realmente en exterior aún se ve mejor, los colores se ven más vívidos y se ve más como la vida real. Claro, ahí está la gracia, ¿no? Si a ti te gusta, por ejemplo, a mí me gusta experimentar con Polaroid porque nunca sabes a ciencia cierta realmente qué es lo que va a salir, cómo van a salir los colores. Como os decía, yo hice una foto a estas flores y me salieron unos colores súper raros, pero también es la gracia que tiene esta fotografía, y es como la gracia de la fotografía vintage, ¿no? Que al final salen unos colores que no son los colores que estamos acostumbrados hoy en día con todas las pantallas que tenemos siempre a máxima calidad, con la fotografía en el móvil y con todo eso. Con lo cual, si buscas algo muy aférreo a la realidad, para ti lo mejor es la Instax. Y luego dentro de la Instax sería elegir qué formato quieres. Sí que es verdad que también en cuanto a los precios de las cámaras hay bastantes diferencias. En Polaroid tenemos principalmente tres tipos de cámaras. Tenemos la Polaroid Go, que es la que os comentaba, que es esa que es súper pequeñita, que algún día la traeré aquí porque a mí me tiene enamorada. Y es esa que es muy pequeñita. Esta Polaroid Go está sobre unos 100 euros, con algún carrete y todo la puedes encontrar. Os dejaré enlaces de todo esto en la descripción. Luego tenemos la Polaroid Now, que es la que está actualmente, que es por ejemplo la que yo utilizo. Tenéis también un vídeo en el canal donde os explico cómo funciona y cómo va. Y luego tenemos la Polaroid Now Plus, que tiene algunas cosas de más, que es que la puedes utilizar algunas cosas como desde el móvil. Por ejemplo, si quieres hacer jugar con las luces y hacer alguna fotografía de noche aprovechando una larga exposición. Os pongo un ejemplo. Esto sería aprovechando una larga exposición. Yo estaba aquí, aunque no se me vea, pero era totalmente de noche y con una simple luz hice así en el aire y realmente queda muy bonito. Esto lo puedes hacer con la Polaroid Now Plus, que está sobre unos 150 euros y tiene algunas cositas de más como eso, que es que desde el móvil la puedes manejar algunos parámetros. Y luego en el mundo Instax, lo bueno que tienes es que por ejemplo tienes la Instax 11, que la tienes desde unos 70 y pico, 80 euros, y dices, ostras,
por unos 80 euros tengo una cámara que realmente está muy bien, que por ejemplo la quiero para pasar este verano con mis amigos y mis amigas y hacer miles de fotos con la familia, mis mascotas o a lo que se me ocurra. Es algo que realmente sale muy bien. Sí que es verdad que hay algunas diferencias con quizás unas gamas un poquito más altas, como es el tema del flash o el modo selfie, que por ejemplo la Instax 11, el modo selfie sí que te ilumina mucho la cara, y por ejemplo las otras como la Instax 70, que es la que yo tengo y recomiendo muchísimo, por ejemplo esa sí que es verdad que te saca mucho mejor lo que es la cara, no te sale tan iluminada y la cámara es un poquito mejor en algunos pocos aspectos, pero realmente desde 70 y pico, 80 euros tú ya tienes tu Instax. Y luego sí que tienes la Instax White y la Square con diferentes tamaños, que esas están sobre unos 100 y algo, 120, 130, realmente no suben muchísimo. Y en cuanto a las Polaroid, tienes la Polaroid Now por unos 100 euros, yo la compré de oferta por unos 100 euros, pero como mucho ronda los 100, 120 y algo. También os dejaré enlaces de todo ello aquí en la descripción, aparte las tenéis en muchísimos colores. Luego tenéis la Go, que hace poco ha sacado una versión en rojo y en negro, que es esa que es tan pequeñita, y también las tenéis sobre unos 90 y algo, 100 euros, depende si compráis un pack con algunas películas. Y luego la Now Plus, que ya se va sobre unos 140 euros o así, pero realmente estamos tanto con Instax como con Polaroid más o menos en el mismo rango de precio, que va entre los 80 y los 150 euros, y sobre ese precio puedes elegir la que mejor convenga a ti, a tu forma de fotografiar, o realmente qué es lo que quieres sacar de ellas, cómo quieres fotografiar las cosas y cómo quieres disfrutar de ello, porque al final lo que cuenta es eso, disfruta mucho, ya que como veis yo tengo muchísimas fotos y me encanta tenerlas también por casa, siempre colgadas en algún sitio, recordando esos pequeños momentos, instantes, que de alguna forma es muy diferente al móvil, porque realmente con el móvil es muy difícil que vayamos a un sitio a imprimir las fotos, realmente no lo solemos hacer, siempre está ahí en digital y ya está. Y de esta forma siempre las tenemos aquí en la mano, siempre las podemos guardar en un álbum o las podemos colgar, por ejemplo, en algún sitio así, y quedan la mar de chulas en tu casa. Así que vendría a ser un poco esto el resumen del vídeo. Espero que os haya servido de muchísima ayuda, ya que ahora es una época donde muchos decidimos a comprarnos una instantánea y por supuesto ya que nos dure muchísimos años. Y comentarme, ¿vosotros soléis utilizar estas cámaras? Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.